Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras, señores, sean bienvenidos. Martes, Tertulia Ciudadana con dos temas muy interesantes. Recuerdo que estamos en directo desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y que tenemos 8 voces magníficas, nuestros 8 tertulianos, que vamos a debatir con ellos los temas que he dicho de actualidad. Don Manuel Tabas, buenos días, un éxito enorme la presentación de su última novela en Almodóvar del Campo, ¿verdad? Sí, pues allí estuvimos, todo muy agradable, agradecer al Ayuntamiento todo el apoyo que nos dio y prestarnos ese marco incomparable donde hicimos la presentación. Y por supuesto agradecer a quien nos hizo de maestro de ceremonia, que fue nuestro compañero Roberto, y agradecerte a ti que hiciste la presentación del libro. Doña Rosa Porras, que casi no llega, buenos días, pero viene muy guapa con ese tono azulado del pelo. Qué bien, ¿no? Creí que me sobraba más de media hora. El cambio de tiempo... Es que el cambio de hora nos afecta a todos, me tiene ¿verdad? trastornada. Pero bueno, buenos días a todos. Felizmente he llegado. Don Julián Gómez, triunfando con su Mirando por Puerto Llano. Y preparando el siguiente. Bueno, tenemos... Amenaza con otro. No paras todos los días. Luego dice que lo interrumpo. Es que necesita la adrenalina. Luego dice que lo interrumpo el señor Tabas. Preparando el siguiente. Si los hados me acompañan, posiblemente desvele un caso de bullying en Puerto Llano del que todavía no se sabe y que se puede... quizá me haga eco en el programa. Triste tema el del bullying en Puerto Llano y en cualquier parte de España. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Deseando leer el libro de Manolo. Yo ya lo había leído, ¿eh? Sí. Tú lo habías leído, claro, tú tienes ventaja. Y Rosa también. Muy bien, Pero bienvenido bueno, también. muchas gracias. Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días. Cónyuge y ayudante de Alianza Literae. Sí, Sin correcto. cobrar, que no cobra, No. Todo es amateur, todos mis oficios. ¿Puedo decir también incluido este? Sí, también. Sí, porque entonces nos va a perseguir Hacienda. Déjate, que bastante tenemos con ella ya. Sí, a ver, Julián, si me permite, yo quisiera recalcar una noticia que salió hace unos días. Como siempre, las noticias son malas y muchas de ellas o relacionadas con guerras o política o con las dos cosas. Ha habido una terapia en niños, concretamente 11 niños, con una terapia génica en la cual España participa de forma relevante, 11 niños con sordera incurable que pueden oír. Sí, es una noticia que hemos escuchado en Onda Cero Nacional esta mañana. Doña Esther Mora, que viene muy guapa porque además acaba de grabar Cuéntame. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Julián. Buenos días. Bueno, siempre estás guapa, ¿no? Pero hoy especialmente, ¿no? Bueno, no siempre se está guapo, ¿eh? Muchas veces decimos, hoy no tengo el guapo subido, pero nos pasa a todos. Está el ánimo subido, Nos ¿verdad? pasa a todos. Bueno, pues hoy puede ser que lo tengo, pues me lo has subido tú. A don Florentino López se le sube el ánimo. Buenos días. Yo, comparado con los que están en la mesa, hago muy pocas cosas, ¿eh? Hago muy pocas cosas, no sé, yo no tengo nada que resaltar. Don Escolástico González con un nuevo artículo en La Tribuna. Buenos días. Buenos días. En esta ocasión sobre los cuarteles de policía en la ciudad. Pero si me permites, ya que todo el mundo reivindica algo, yo es la primera vez, pero lo voy a hacer también, es decir, o saludar. Saludar a mis colegas de una asociación de proyectos solidarios que se llama Retoñar, que es una asociación creada única y exclusivamente para ayudar o para sacar adelante determinados proyectos solidarios, tanto en España como en el ámbito internacional, con amigos que tenemos en misiones y fuera, y saludarlos a todos ellos, que nos ven aquí cada semana, ¿no? Un saludo para todos, los de Retoñar. Sí, curiosamente, incluso yo ayer estuve en una consulta médica y decía el doctor que nos veía asiduamente. Y otra persona me dijo, en mi casa solamente vemos más televisión, digo, tiene un buen gusto. Bueno, pues vamos a presentar el primero de los temas. Vamos a hablar de los autónomos. ¿Quién no conoce
o tiene un autónomo en su vida, ¿no? Hay muchos autónomos en España, se calculan en 3.300.000, de los que 2 millones son personas físicas e individuales y el resto son autónomos societarios. Representan el 15,95% de la población activa en España, es un buen volumen de personas trabajando. Pregunto y voy a empezar por el señor Escolástico González. Inicialmente el Gobierno planeaba subidas con la cuota mensual. Parece ser que después ha rectificado y pretende congelar las cuotas de los que ganen menos de 1.116 euros en 2016. El resto tendrá una subida entre los 2,5 y 15 euros. La pregunta es si ya le parece al Gobierno poco, con 400 y pico euros que pagan los autónomos cada mes, de media. Para vivir una familia media con 4 componentes, ya me dirán ustedes qué hace con 1.116 euros al mes para que encima pague una cuota de 400 euros de autónomo. Si la economía va como un cohete, y lo hemos hablado aquí, al menos la macroeconomía, ¿por qué se sube la cuota?, se pregunta mucha gente. Y por último, si esto no deja de ser también una batalla política entre el PSOE y el Partido Popular, que por cierto el Partido Popular quiere bajar las cuotas. Adelante, Escolástico. Bueno, lo de subir y bajar las cuotas, como subir y bajar los impuestos, es siempre una batalla política, ¿no? No hay duda. Pero yo, antes y quizás para empezar, me gustaría decir que lo de los autónomos es como si habláramos de los peces, es decir, hablar de los autónomos así en general es como decir hablar de los peces también en general. Hay muchos tipos de autónomos, lo mismo que hay muchos tipos de peces, ¿no? Y cada uno de ellos tiene unas condiciones distintas en este momento. Yo conozco autónomos que facturan 1 millón de euros al año, es decir, y tienen un beneficio de más de 150 o 200.000 euros, ¿no? Entonces tendrán que tener unas condiciones. Qué buenos autónomos. Sí, buenos autónomos, pero los hay, los hay, sin que sean empresas, sin ser empresa, autónomos, expresamente. Sí. Y en muchos sectores, son profesionales. Pues eso sí pagan 400 claro, y son más, profesionales. ¿no? Y sin embargo, a lo mejor pagan 400 y es muy poco. O sea, hay muchos profesionales en el mundo del derecho, en muchas profesiones, no voy a entrar en ninguna de ellas, ¿no?, donde la facturación es amplia y el beneficio alto, ¿no? Y conozco otros profesionales que están en el mundo del autoempleo, que accedieron al mercado laboral buscando su autoempleo, que su facturación a lo mejor anualmente no pasa de los 30.000 euros. Y lo que tienen ahí, una vez que han quitado los gastos, es escasamente un beneficio de 12.000 euros al año, que son 1.000 euros, que es para vivir escasamente. Para vivir escasamente. Entonces, partiendo de esa diferencia entre un tipo autónomo y otro, yo creo que la ley ha sabido perfectamente encajar y abordar qué ha de pagar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de pago en este momento, porque también hay que recordar que el autónomo hace unos años no tenía derecho a determinadas prestaciones, y, sin embargo, la nueva legislación, desde hace escasamente 8 años, y todos sabemos, no voy a hacer aquí de quién ha traído la legislación al respecto, pero el autónomo en este momento tiene baja médica, y leo para que no se me quede ninguna de las ideas en el tintero, tiene cese de actividad, que es el paro. Los autónomos cobran paro también cuando cesa la actividad, no nos engañemos. Tienen jubilación, tienen maternidad y paternidad en las mismas condiciones que la tienen otros trabajadores. Cuando tienen un hijo, cobran de la propia Seguridad Social los 4 meses que están dados de baja, tienen lactancia, tienen la incapacidad permanente. Vamos, que viven en el paraíso. No viven. No, pero yo estoy diciendo derechos que tienen. O sea, repito, baja médica, cese de actividad, jubilación, maternidad y paternidad, incapacidad permanente, riesgo de embarazo o lactancia, asistencia sanitaria y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, que antes no estaban todas estas cosas. Si el autónomo tiene... Pero es de justicia que las tengan. Totalmente. ¿No? Pero igual que es de justicia que la sanidad sea... Yo pienso que la sanidad sea universal para todo el mundo. Es decir, creo que ellos también los autónomos tienen que tener derecho a todas estas prestaciones, pero si tienen derecho a estas prestaciones tienen que contribuir en función a sus beneficios, tienen que contribuir a pagar. Y entonces, ¿cómo se paga? Pues es muy fácil. Es decir, en este momento la ley lo que está diciendo es que el autónomo tiene que hacer anualmente, antes de comenzar el año, tiene que hacer un preestudio de cómo va a funcionarle su año económico, su año laboral. Y dice, yo este año voy a ganar
100.000 euros y voy a gastar tanto, me va a quedar un beneficio de X, de 30.000, 40.000 euros. Lo divide por los 12 meses y voy a decir, cada mes voy a tener un beneficio o un salario del orden de 1.500 o 2.000 euros. Y entonces, la ley le da a elegir entre una cuota mínima y una máxima donde poder optar. Y sobre esa paga un tanto por ciento, que es el 31% de ello. De tal manera que habrá gente que pague 200 euros y gente que pague 1.100 euros, 1.100 o 1.200 euros. Va a elegir al autónomo dónde quiere estar y en función a eso va a tener también la jubilación suya el día de mañana. Y luego hay otra cosa también, y con esto acabo, es que los autónomos tienen la posibilidad en este momento, cuando se inician, aquellos que más nos preocupan, que es el del autoempleo, aquel que entra nuevo en el mercado de trabajo a través como autónomo, es que tiene la posibilidad de las cuotas planas, que son 80 euros al mes durante los primeros 12 meses, prorrogable por otros 12. Es decir, que aquel autónomo que empieza a trabajar sí, pero luego solo paga después 80 euros al mes. eso es una trampa, porque si pagas poco, después cuando quieras jubilarte, por ejemplo, pues vas a cobrar poco. Es decir, es una trampa. Adelante, Manuel Tabas. Vamos a ver, luego lo explicaré porque no es ninguna trampa. Luego lo explicas. Adelante. Tú hablabas de poner un autónomo en tu vida. Yo te digo que como al autónomo no se le proteja, va a ser una especie en extinción, los pequeños autónomos, porque son los que forman el 90% del tejido industrial. Vamos a ver, con estas medidas, en 2006, estamos de acuerdo, tú acabas de actualizar las cuotas de los autónomos de la Seguridad Social, producto del nuevo sistema de contribución de ingresos reales que se implantó en 2023. Hasta aquí, todos de acuerdo. Esto se va a desarrollar paulatinamente hasta el 2032 y se hará con revisiones cada 3 años. O sea que ahora tocaba la revisión de 2026, 2027 y 2028. Hasta aquí el Gobierno bien. Pero en ese momento entra el Ministerio de Seguridad Social, con la ministra del Masai a la cabeza, y hace una primera propuesta con subidas generales entre 17 y 206 euros mensuales. Es decir, un 35% más en función del tramo. Y aquí ya empezamos a ir mal. Empezamos a ir mal porque no se hace consensuado con los agentes sociales, como siempre se les llena la boca. Y se le echan encima asociaciones de autónomos, partidos de la oposición, incluso propios socios del Gobierno. ¿Por qué? Porque la tildan, fíjate qué palabras, de injusta y socialmente regresiva. Para un partido progresista que tilde en su medida de socialmente regresiva, eso es una pena, un poema que diría el cantor. ¿Por qué? Porque penaliza a los autónomos con ingresos más modestos. Ese es el problema. Es que no penaliza a los del 1.000.000 de euros, no, penaliza a los de menos ingresos. Entonces, como se le echa todo encima, da marcha atrás la ministra y hace una segunda propuesta congelando las cuotas de los tramos más bajos para 2026, pero solamente para el año 2026. Ya no para el 27 y para el 28, solo para el 2026, que parece ser que va a beneficiar a 1,4 millones de autónomos, aunque ya hay voces que dicen que no, que en el 26 esos 1,4 millones de autónomos van a pagar más a pesar de la congelación. Pero claro, independiente de eso, ¿a quién perjudica? A casi 1,8 millones de autónomos que tendrán que pagar más cuotas. Entonces, aunque la propuesta esta ha generado menos controversias, la consideran insuficiente porque las mejoras en protección social del colectivo, y eso lo sabrás tú mejor que nadie, aún no se equiparan con las del trabajador por cuenta ajena, porque los autónomos tienen una protección de paro, y esto no lo digo yo, lo dice ATA, tienen una protección de paro que es una presunta estafa. ¿Por qué? Porque el 60% que lo solicitan se le deniega. Ese es el problema. De todas formas, esto es hablar por hablar, porque esta propuesta tiene que pasar por el Congreso. Y en el Congreso, de momento, no tiene los 7 votos de Junts que han dicho que no quieren saber nada de eso, y tampoco tiene los 4 o 5 votos, creo que son 4 ya los que le quedan a Podemos, que tampoco está de acuerdo con eso. Mientras que Sumar, que en un momento fue crítica con esta medida, después aplaudió con las orejas la segunda propuesta de la ministra que, según muchos expertos, dicen que no te engañen porque vais a seguir pagando más en 2026. Florentino López. Yo creo, en primer lugar, que el Gobierno debería ser más cuidadoso a la hora de hacer anuncios y propuestas, sobre todo si estos anuncios y propuestas no están consensuadas en la mesa del diálogo social.
En segundo lugar, para mí el mundo de los autónomos es un poco desconocido y he hecho el trabajo de campo, un saludo Manuel, pues he llegado a algunas conclusiones. La primera, y yo creo que es una idea fundamental que no se ha dicho, la cotización de los autónomos no es un impuesto, está íntimamente ligada a la pensión del futuro. Si aquí hay una pregunta muy sencillita, ¿se pueden aumentar las pensiones de los autónomos, que actualmente son aproximadamente un 30% más pequeñas que la de los asalariados, sin subir las cotizaciones? Dice el Partido Popular, como aquí estamos en el ambiente político que estamos, ¿el Gobierno congela ahora las cotizaciones a los 3 primeros tramos de los autónomos? Yo se las voy a bajar. Yo le haré una pregunta sencilla. ¿Se puede subir la pensión de los autónomos bajando las cotizaciones y no incrementando el agujero de la Seguridad Social? Esa es una pregunta que se debe hacer. En segundo lugar, algunos autónomos se quejan con razón, de ahí el trabajo de campo, de que el actual sistema de cotización no es proporcional. Un autónomo que tenga unos ingresos menores a 1.000 euros tiene que pagar de cotización aproximadamente el 30% de esos ingresos. ¿31? Bueno, pues el 31. Mientras que aquellos que ingresan más de 6.000 euros tienen que pagar solo el 9% o el 10%. Entonces, el actual sistema no es proporcional, pero lo que sí está claro es que lo que se debe hacer es que aquellos que ingresen más coticen más, porque si no, el agujero de la Seguridad Social se hará infinita. Y luego también se quejan con lo del paro. A mí me decía un autónomo, además voy a menudo porque tiene un taller de bici, que para que tú puedas acceder al paro tienes que estar en la ruina. Tienes que certificar tu propia ruina. Tienes que certificar que has perdido el 75% de tus ingresos y que estás endeudado el 150% de los ingresos previsibles. Y no es solamente las cotizaciones, los problemas que tienen. Ese es el problema fundamental, las cotizaciones. Pero no es solamente eso, también se quejan de la burocracia, de que no acceden al paro los mayores de 52 años, que no tienen asegurado, y esto también se quejan, yo creo que esto es muy importante, que los que tienen que pagarle le paguen a tiempo. Empezando por las administraciones. Y eso. Y también piden que las administraciones den ejemplo y si se atrasan en el pago, que hayan bonificaciones, ¿no? Todas estas ideas pues están en ese mundo de los 3,4 millones de autónomos que no sé si reciben la atención que merecen, ¿no? Doña Rosa Porras, adelante. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Tabas y ha expuesto, y también con parte de lo que dice Florentino. Desde luego, ser autónomo en este país no es la panacea, como nos ha querido retratar Esco. Muy al contrario. Que parece que es un gustazo ser. Sí, digo yo que si la economía va como un cohete, y yo me lo creo porque lo dice el presidente del Gobierno, debe frenar el cohete, porque estando en la estratosfera los autónomos han salido despedidos y no saben dónde están. Lo cierto es que esto lo hacen para compensar las pensiones de la Seguridad Social a las que no llegan. Había un déficit de 38.000 millones y ahora hay un déficit de 126.000. ¿Qué ha pasado? Que Hacienda ha visto que haya habido un fondo importante de dinero para poder echarle mano. Y el ministro dice que esto se ha hecho primero porque lo pedían los autónomos, que parece ser que les gustaba estar ahogados. Y no lo sabía yo, una mentira. Y segundo,
que es una forma de modernización de la Administración, porque han unido los datos de la agencia tributaria con los de la Seguridad Social, con lo cual no se va a librar nadie ni se va a escapar. Antes, como decía Esco, el autónomo podía elegir la cantidad que quería pagar, desde un mínimo, evidentemente. Claro, como decías tú, si pagas menos, te queda menos pensión. Pero bien es cierto que puedes ganar mucho, que puedes invertir en otra cosa, porque si te jubilas y has pagado mucho, eso no lo recupera. Eso era antes. ¿Y ahora qué van? A que tributen por los números reales. Con lo cual el autónomo se encuentra que paga la cuota de autónomo, la subida que va a tener, el incremento y la renta en el IRPF, el IVA trimestral y luego, si es un autónomo societario, el tanto por ciento de la sociedad. Es un contrasentido porque le impide el desarrollo y la participación, porque la mayoría del trabajo está en manos de los autónomos. Otra mentira, otro expolio, otra explotación y estamos en lo de siempre. Esther Mora. Yo creo que de mentira nada. Vamos a echar la vista atrás en este país y esto es una reivindicación de los autónomos desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Lo que quieren los autónomos es más protección. Entonces, vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar. Yo le contaba antes a Julián, cuando fui mamá, soy asalariada por cuenta ajena y me quedé en mi casa tan tranquila, disfrutando de mi periodo de maternidad, pero tenía amigas que son autónomas que tenían que llevarse al bebé a la oficina, a dar el pecho y a cuidarlos allí, en una hamaquita o donde lo que tuvieran que hacer. No podían. Eso ya no es así. Vamos a reconocer que se ha ido avanzando en este país y se ha ido protegiendo a los autónomos. Por eso se da ese paso con la ley del 2022 y yo creo que hay que ser justos. Es una medida, es una ley que la equidad y la justicia social la tienen además bien remarcada en ese sentido, porque lo que no tiene sentido es que un autónomo que cobra 600 euros o que ingresa 600 y otro que ingresa 6.000, cotizasen todos, porque te daban la elección de cotizar y cotizaban todos, sobre todo los que mayor ingreso tenían, a la base mínima. Ahora eso ya no es así, la ley se regula, la ley regula y esto es algo muy claro, cotizar según ingresos reales para tener más protección. Y hay que equilibrar el sistema, dar más protección, como digo, para esos trabajadores autónomos que hace mucho tiempo, pues, injustamente han sido los trabajadores de segunda de este país. Pero también es verdad que el papel lo aguanta todo y es cierto que hay muchas realidades, lo ha dicho Escolástico, hay muchas realidades dentro de los autónomos, hay clase baja, media y alta, y hay meses buenos, hay meses no tan buenos y hay meses en los que hay que reconocer que da miedo que no llegar a fin de mes. Por eso hay que incentivar al trabajador, al emprendedor, hay que ayudarlo. Ahora el Gobierno de Emiliano García Paje ayuda con 3.000 euros a aquellos autónomos en el primer año y con 2.000 euros el segundo y el tercero. Quiero decir, el Estado regula la ley, fija las bases máximas mínimas de cotización y las congelan. Yo no voy a entrar en valores. Yo creo que ya está claro que es un sistema que viene a proteger a los autónomos, pero que luego también los gobiernos regionales tienen que apoyar, tienen que ayudar a los autónomos. Y ahora se va a destinar por parte del Gobierno regional 22 millones para el 2026 y hasta el horizonte 2030 100 millones de euros para las ayudas a los autónomos. Pero es cierto que siendo la filosofía correcta, yo creo que es correcta, falta hacer pedagogía fiscal. Y con esto termino. Hay que diferenciar lo que son los impuestos porque, vamos a decirlo claro, a no todo el mundo le gusta pagar impuestos, pero es que sin impuestos no hay carreteras, no tenemos hospitales, no tenemos colegios, pero es que si no cotizamos, pues no tenemos nuestras prestaciones por maternidad, paternidad, por fin, y una pensión o un cese por actividad. Julián Gómez. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de que los autónomos, que esto viene de atrás, que ahora tienen mejoras.
Pero bueno, si nos vamos a centrar políticamente, también podemos decir que Feijóo ha prometido tarifa cero y el primer año, exención del IVA a quien gane menos de 85.000 euros. Vamos a ir en términos absolutos a la actualidad, a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es la última subida a las cotizaciones de los autónomos que se pretende realizar. El sector de autónomos ha sido muy crítico, no solo con la subida en sí, sino también por las formas en que se ha hecho, ya que se ha hecho de forma unilateral, rompiendo todos los cauces del diálogo social. A pesar de que la ministra ha reculado, ha dicho que fue una filtración, que eso no era realmente lo que se iba a hacer, pero bueno, aunque se haya hecho eso, hay que decir que incluso Yolanda Díaz, desde el mismo Gobierno, ha criticado esa subida y la forma en que se está haciendo. Así no se arreglan las cosas. Además, hay que decir algo, ya lo ha apuntado mi compañero Manuel Tabas, y es que no es cierto de que hay autónomos que van a pagar menos, todos van a pagar más, porque hay una subida de la cuota del mecanismo de equidad intergeneracional del MEI, y eso va a hacer que todos paguen más, aunque va a haber 1,4 millones de autónomos que no les va a subir la cuota, sí hay un total de 1,8 millones de autónomos a los que le va a subir, con unas subidas que van desde los 2,9 euros a los 219 euros al mes. Los autónomos son una especie en extinción, y estamos hablando de que se pretende con esto pues arreglar también el tema de la jubilación. Hay que decir que los autónomos, los últimos datos que hay, están bajando con relación al número de asalariados en España. Es decir, que aunque haya subido el número de autónomos y se entone como un gran triunfo, hay más autónomos, no es cierto. Si miramos los datos con relación al número de trabajadores, al número de puestos de trabajo nuevos que se crean, el número de autónomos en proporción, el número de autónomos está descendiendo. En la EPA del tercer trimestre cerró con una pérdida de 10.500 autónomos. Desde que entró, con relación a la jubilación, desde que entró en funcionamiento el RETA, que es el nuevo sistema de pago de los autónomos, el déficit contributivo, entendido como la diferencia entre las cotizaciones sociales y el gasto en pensiones por jubilación, no ha dejado de crecer. Es decir, que el parche que se intentó poner con el RETA en este sentido no está dando resultado. Además, en este último año también ha vuelto a crecer. ¿Qué significa esto? Pues que realmente cada día hay menos autónomos, no se está tapando el agujero de la seguridad social con estas subidas, y lo único que está pasando en estos momentos es que, como ya dije anteriormente, los autónomos son una especie en extinción en nuestro país. Y además, a propósito, un único apunte a lo que decía Escolástico. Sí, tienen muchas cosas los autónomos, no tienen seguro de desempleo. Ya lo han dicho también mis compañeros, no tienen subsidios para mayores de 52 años, no tienen vacaciones y, por supuesto, no tienen un sueldo fijo todos los meses, y además no tienen detrás a una empresa que le pague religiosamente. En el caso de los autónomos hay muchas veces en que el cliente no le paga, y lo que es peor, que ese cliente muchas veces son las mismas instituciones. Es decir, juntas de comunidades, diputaciones provinciales, ayuntamientos, que no pagan a los autónomos y que los autónomos también dependen de ellos como cualquier trabajador de ese tipo. Eloy Pareja. Bueno, aquí el compañero Gómez en su intervención nos ha puesto ya en un territorio de los asalariados contra los autónomos. Yo no voy a entrar en ese terreno. Yo siempre he sido moreno y nunca he querido ser rubio, pero es verdad que los seres humanos somos así. Los morenos quieren ser rubios y los rubios morenos. Dice Gómez que los autónomos no dejan de bajar y que son una especie en extinción. Absolutamente falso. El número de autónomos desde el año 2013 no deja de incrementarse en valores absolutos. Ese índice no tiene ningún sentido. En valor absoluto, el número de autónomos a día de hoy supera claramente los 3.400.000. No creo que el ser autónomo sea eso que dicen algunos de vosotros, de una cosa terrible, porque hay más de 3.400.000 autónomos en España. Bueno, la gente tiene que buscarse la vida, bueno, tampoco. Si vemos las causas, no las causas demagógicas, sino las causas reales, se habla de que el emprendimiento en España está aumentando, y también la tecnología, es decir, el sistema o la sociedad digital en la que vivimos, también está aumentando el número de autónomos. Y ahora vamos al tema que nos trae. Hay 15 tramos de cotización en el sistema
de Seguridad Social de autónomos según el Real Decreto que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2022. Ese Real Decreto tuvo una mayoría aplastante, ni más ni menos que 260 diputados votaron a favor, incluyendo todos los del Partido Popular, absolutamente todos. Solo votó en contra Vox y Unión del Pueblo Navarro, que es uno. Es decir, el sistema actual no es del Partido Socialista, no es de Pedro Sánchez, es un sistema que se aprobó en el año 2022. ¿Cuál es el problema? Que cuando se aprueba en el año 2022, los 15 tramos se fijan ya para los años 23, 24 y 25. Pero se dice que en el 25 se revisarían para 26, 27 y 28, de esa forma hasta el 2032. ¿Cuál ha sido el problema del Partido Socialista? Porque ha metido la pata, sí. Y estoy de acuerdo. El problema es que ha sido muy torpe y ha hecho un anuncio en prensa sin previamente hablar de ese anuncio con quien debería haber hablado. En cuanto a las subidas, los asalariados todos los años tienen subidas de las cotizaciones de la Seguridad Social. Yo también las tengo. Y el problema en España, decía aquí mi compañera Esther, que ella quiere pagar impuestos. El problema es que en España no hay pedagogía, ni hay un sentido de conocimiento económico ni fiscal en la ciudadanía y debería haberlo. Los ciudadanos decimos que nos gusta pagar impuestos. No es verdad, es falso. En España a nadie le gusta pagar impuestos. Es más, el que no paga se ríe porque no paga. Y en la cotización de Seguridad Social es igual, tampoco se entiende. Yo pago una barbaridad de Seguridad Social porque quiero tener una pensión alta cuando me jubile. No estoy jubilado. Y estoy pagando un convenio especial y estoy pagando por el máximo y estoy pagando mucho más que cualquiera de los autónomos. Y eso lo deberían saber todos los autónomos. ¿O es que creen que pagando nada van a tener una pensión alta? Es que no es así como funciona. El sistema de seguridad social funciona. Si tú pagas al mes más, tendrás más pensión al final. Así de claro. Don Félix Calle. Sí, pero Eloy, vamos a ver, es porque tú puedes hacerlo, porque tus condiciones financieras y económicas lo permiten. Pero estamos hablando de autónomos que no se puede permitir. Eso es en primer lugar. La gente no le gusta pagar impuestos. Y cada vez menos, ¿sabes por qué? Porque se gestionan mal. Y como se gestiona mal, la gente no quiere pagar impuestos. No, si está a la vista. Bueno, en mi opinión, perdona. Voy a hacer un poco el perfil de lo que es un autónomo porque creo que hay mucha gente que está muy confundida con los autónomos. No todos son ricos. Efectivamente, una división. Hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana poco dinero. El que gana muchísimo dinero, pues está bien que le hagan una subida. Perfecto. Pero hay 1,5 millones de autónomos que están por debajo del salario mínimo interprofesional y lo pasan muy mal. Muy mal. Un autónomo trabaja no 7 horas y media, trabaja 10, 12, 14, incluidos los sábados y los domingos, las que tenga que trabajar. La conciliación familiar es muy difícil, es muy complicada. Vacaciones no se toma tampoco 30 días. Y si se toma 30 días, solamente 15 o 20 están trabajando también. Y, por supuesto, gozan de una salud inmejorable. El tío más sano de España es un autónomo. No se le ocurre darse de baja. No puede. Yo he estado muchas veces, no me he dado de baja jamás en la vida, porque no podía. Claro. Porque no podía. Y el autónomo tiene todos los días una gran incertidumbre. Cada vez que metes la llave en la puerta, te cuesta dinero, que tienes que recuperar y tienes que ingresar y tienes que buscar tu cliente y tienes que, o bien mantener tu cliente durante todos los días, que no un salario fijo. Hay una gran incertidumbre. Hay 3,5 millones de autónomos. Uno, ya he dicho que 1,5 millones están por debajo del salario mínimo profesional, que así lo declaran, y 1,3 son mujeres. Es un dato que quiero. Pero bueno, es que esto de la política es que ya es habitual rectificar continuamente, porque no se consensúa, efectivamente. Como no hay consenso, pues tiramos con la del rey y luego manifestamos lo que tenemos que dar marcha atrás. Y ahora se cura en salud la ministra, porque ha tenido en contra a los socios, a las asociaciones empresariales, a los sindicatos, a grupos políticos. ¿Y cómo apaga el incendio? No, pues el año que viene pues lo vamos a mantener. Y los que cobren menos de 1.667 euros al mes, pues se les mantiene. Pagan más que los que están cobrando 100.000 y 200.000 euros, proporcionalmente. Si yo gano 100.000 euros, ¿a mí qué me importa pagar 2.000 euros al mes? Claro. Me da igual.
Pero hay una gran injusticia, no hay equilibrio entre lo que paga un señor que está a duras penas subsistiendo y muchos de ellos le quedan 4 o 5 años de jubilación y no se pueden jubilar y tienen que mantenerse como pueden, que además yo los conozco porque he estado más de 40 años atendiendo a autónomos. Y he conocido ricos, gente con pasta, y gente muy pobre. Bueno, muy pobre, en el sentido que tenían que trabajar y sacar, como sea, tenían que sacar adelante su casa. Pero habláis del paro, las condiciones del paro. No conozco a ningún autónomo, yo he preparado varias en su día, que cobren el paro. Ahí ponen tantísimas pegas y tantísimas trabas burocráticas que no lo cobran. ¿Cuánto los cobran? Es muy poquito. Y el subsidio para mayores de 52 años, que lo sepáis que es un derecho de protección social que viene además enmarcado, que además tienen derechos los autónomos, que viene enmarcado, y además es competencia de la ministra, de trabajo, ya no es competencia de la otra ministra, ¿no? Que contraviene la recomendación 5ª del Pacto de Toledo. Leerla, a ver qué dice al respecto. A ver qué dice al respecto. Luego, la protección, hombre, claro, lógicamente los tiempos cambian, es natural que vayamos, lógicamente, vayamos progresando, estaría mal. Podríamos estar aquí en la época del Arca de Noé, ¿no? Donde el carpintero no era ni autónomo siquiera, no. Hombre, los tiempos, hay que ir con los tiempos. Pero que no tiene la misma protección que tiene un trabajador normal, con la incertidumbre de la subsistencia. Escolástico González. Bueno, yo creo que no hay duda que de los 3 millones y pico de autónomos, pues hay algunos que pueden estar pasándolo mal. Es decir, de eso no hay duda. 1,4 millones. Un millón y medio. 1,5 millones, no, pero no 1,5 millones lo pasa mal, ¿no? Es decir, 1,5 millones pueden tener condiciones que sean más gravosas para ellos. Bien, el colectivo autónomos es un colectivo muy goloso políticamente, ¿no? Y es donde ha surgido precisamente el debate, ¿no? Por lo que políticamente puede suponer de cara al voto. Pero luego en la mesa, y lo comprendo, ¿no? Pero en la mesa estamos mezclando muchos conceptos. Hemos hablado de que el autónomo tiene que estar sujeto y tiene muchos gastos, tiene que pagar el IVA. Pues mire usted, el IVA es que no el IVA no paga nada. El señor que paga IVA es simplemente un gestor de la administración. No, el IVA es neutro. Si el IVA pero no podemos decir que el IVA... Yo lo pago. Claro, pero no podemos decir que el IVA le afecta para nada. El IVA no afecta para nada al autónomo, para nada le afecta. Lo que ha cobrado del contribuyente, perdón, lo que ha cobrado del cliente es lo que paga Hacienda. El IVA percutido, IVA repercutido, IVA soportado. ¿Tiene que pagar el IRPF? Pues como lo paga todo el mundo, pero el IRPF forma parte del beneficio que tú has obtenido en tu empresa y con el beneficio que son los ingresos que tienes que pagar el IRPF como lo paga cualquier otro trabajador. Es decir, la cuota autónomo es el equivalente a la misma cuota que estamos pagando nosotros de la Seguridad Social, cualquier otro trabajador. Y entonces para ello tiene unos derechos, para esa cuota se le dan unos derechos. Ahora, lo que no podemos decir es que tiene que tener los mismos derechos que el trabajador, porque el autónomo también trabaja a riesgo y ventura, por decirlo de alguna manera, o éxito. El trabajador nunca va a pasar de ser un trabajador, lo más que le pueden subir es un 2% anual. El autónomo, con la creación de su empresa, puede tener éxito y alcanzar grandes beneficios. O perder, claro, y a riesgo y arruinarse. ventura, que era como estaba diciendo, a riesgo y ventura. Pero bueno, y termino, Julián. Muchos de los autónomos se transforman a sociedades porque creen que es más interesante. También falta mucha cultura dentro de los propios autónomos y mucha formación, porque se accede desde el autoempleo precisamente con falta de formación. Y en cuanto a los clientes, que hemos hecho una afirmación de los clientes que no pagan, si un cliente no te paga y es un moroso, en la cuenta de resultados de este año no, pero en la siguiente te lo deduces. Y si te lo estás deduciendo en la cuenta de resultados del año siguiente, estás dejando de tener mayor... ¿Y el IVA? Pero que el IVA no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. No tiene nada que ver el IVA, por favor. No tiene nada que ver el IVA. Tú haces una factura Pero y automáticamente el IVA tienes también que lo pagar tiene. ese Bueno, IVA déjame, aunque Julián, no te hayan pagado la factura. Al año siguiente, en la cuenta de resultados del año siguiente, No. puedes deducir absolutamente todo. Pero pero lo que se ahorra, pero un momento, Horacio, lo que se ahorra, un momento, lo que se ahorra es el porcentaje que gana, que tiene que pagar sobre ese impuesto. Pero no, si tú a mí me debes 100, yo me puedo ahorrar, porque no he cobrado un 25%, pero pierdo 75%. No pierdes nada. Hombre, claro, al año ¿cómo que? siguiente te lo estás quitando todo. Si al No. cliente, si el cliente es moroso y tú has demandado al cliente, No es así. tú te lo estás deduciendo íntegramente. Bueno, y luego, en cuanto al cese de actividad, por terminar ya, porque hay más compañeros que quieren hablar, el cese de actividad. Mire usted, es que cuando yo cierro mi empresa, tengo que saber las razones por las que la cierro.
Y una cosa es que cierre voluntariamente porque no me interese continuar en ello, porque más sale por 50.000 o porque quiero cambiar, y no tiene que ver con el trabajador que es despedido. No podemos equipararlo. Y luego hay muchos autónomos, muchos autónomos que estuvieron trabajando, que están todavía en activo, que cobran la pensión mínima actual de 2.100 euros, que solo cotizaron 15 años, estuvieron cogidos a la cuota mínima y, sin embargo, las retribuciones actuales de las pensiones le siguen incrementando cada año y siguen cobrando las Florentino López. Y solo cotizaron durante 15. Florentino. No, bueno, yo creo que tampoco hemos puesto sobre la mesa algo que es fundamental, y es que las cotizaciones de los asalariados, parte de esas cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena, lo pagan los empresarios. Autónomos, también puede ser. Autónomos o empresarios, ¿no? Mientras que los autónomos deben hacer frente a esas cotizaciones ellos mismos. Nadie le va a complementar esa cotización. Los asalariados tienen, lógicamente, a la parte empresarial que paga parte de sus cotizaciones. Luego, los autónomos también exigen a la Administración, porque la Administración exigen permanentemente que modernicen sus iniciativas, sus empresas, y ellos también piden que si hay un proceso de digitalización, por ejemplo, pues que haya deducciones de la cuota por esas inversiones que han hecho, ¿no? Que se reduzca automáticamente los tramos de cotización si los ingresos caen. Y, lógicamente, que el mundo o que la parte o el sector de los autónomos es goloso desde el punto de vista político es porque ahí, en ese sector, se juegan aproximadamente 10 millones de votos. 3,5 millones de autónomos por 3 o por 4, ahí tenéis la razón. Señor Tabas. El gobierno congela, el PP rebaja, y así permanentemente. Tabas. Bueno, estoy completamente de acuerdo en todo lo dicho por Julián Gómez, a pesar de que ha utilizado 5 minutos en su intervención, y en completo desacuerdo con lo que ha dicho Eloy, porque es una broma. Porque es de los que tira la piedra y esconde la mano. Porque si recordamos todo, recordémoslo como es, no como se pretende que fue. Vamos a ver, recordemos que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez con José Luis Escrivá al frente quien cambió el sistema de cotizaciones de autónomos para obligarles a cotizar por sus ingresos reales. Que fue aprobado por casi todos, remarco, por casi todos, sí, pero se te olvida quién no los aprobó. Lo aprobó ATA, aprobó UTAE, aprobó UTA, aprobó COE, aprobó COPIME, COO, UGT y lo aprobó el Partido Popular, este cambio drástico. Pero no lo aprobó ni lo aprobó AUPA, que son los autónomos unidos para actuar, quienes fueron los que mejor vieron la jugada. Porque el cambio dejaba a los autónomos sin libertad e impedía al que gana más dinero reinvertir esa ganancia en su negocio, perjudicando tanto generación de riqueza y empleo y suponiendo un freno para la economía. El modelo actual de justo no tiene nada, solo su nombre, porque obliga a los autónomos a predecir sus ingresos un año antes y le penaliza si la realidad cambia, algo que es normal en este entorno volátil. Y eso lo sabe más que nadie Julián Camacho. Julián Camacho, ¿quién no ha tenido en su negocio solo sé un que no sé cliente nada. que no paga, una crisis en el sector, una enfermedad o unos malos meses que te alteran los ingresos? Y luego llega la regularización real y si has ingresado más de lo previsto, hay que pagar la diferencia de cuota de golpe. Ese es el engaño. ¿Cuál es lo mejor? Que bien lo ha dicho AUPA, es cuota cero simbólica por debajo del SMI y libertad real para ajustar la base de cotización según la evolución del negocio, sin penalizaciones ni sorpresas a final de año. ¿Esto qué traería? Que muchos cotizarían más para tener mejores prestaciones, pero esa decisión ha de ser libre, no impuesta por un gobierno por muy progresista que sea. Hay un WhatsApp que dice, antes de dar paso a doña Rosa Porras, que dice, si España va tan bien, la subida es una vergüenza. Adelante, pero Rosa. iba yo a decir,
Pues no sé qué iba a decir, pero bueno, un minuto. Pero seguro que era muy interesante lo que ibas a Estoy decir. de acuerdo contigo en que lo que debe haber es una libertad real para el autónomo, que no es un asalariado, es autónomo. Y lo que necesita el autónomo son incentivos, y no que los tengan asfixiados. Y digo yo, si esta medida es tan buena, ¿por qué de momento está congelada? Perdón. ¿Por qué de momento está congelada y no se sabe cuánto va a entrar en vigor de momento? ¿Y por qué lo hacen de manera unilateral? Todo esto sí que me sorprende. Decía mi querida compañera que no es lo mismo ganar 600 que 6.000. Cuando tú dices 600 y 6.000 no es ganancia. En los autónomos es facturación y de la facturación te vas deduciendo todo. No, es que no es lo mismo. La ganancia va al IRPF. ¿Cómo? Pues ya lo sabemos. Como todos, ganas más, pagas más. Ganas menos, pagas menos. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Y el impuesto de sociedades, que ya lo he dicho antes. Por tanto, es que no es lo mismo. Y termino diciendo que hay una cosa que me sorprende. No importa la medida que diga, que dicte o que se invente nuestro querido Gobierno, para no estar nunca de acuerdo en nada. Eso sí que cada día me lleva a una reflexión profunda de qué pasa. Esther Mora. ¿Ya me toca? Ah, pensaba que le tocaba a otro compañero antes. A ver, habla Rosa de asfixia. Pues yo creo que esto les da aire a los autónomos. Bueno, les mal. da aire, y sobre todo para aquellos, les da aire y una red de protección. Es que estamos hablando, estáis entrando mucho en las cantidades. Estáis hablando mucho en las cantidades. Y esto no es de cuánto se paga más o menos, sino de los derechos que van a recibir los autónomos. Los derechos. Y que se ha avanzado, ha sido este gobierno, el gobierno progresista, y votó el Partido Popular. Claro que sí. Votó el Partido Popular a esta nueva ley, a esta nueva reforma. Pero lo justo es que si ganas más, pagues más. Porque estamos hablando de equidad. Es que esta ley lo que tiene, y lo reivindican también los sindicatos y también los colectivos de asociaciones de autónomos, que hay muchas realidades. Dentro de ellos, pues también hay algunos colectivos que están a favor de que quien gane más, pague más. Y hay otros colectivos como ATA, que pertenece a la COE, que no quiere eso, porque ya sabemos de qué patita cojea la COE. Entonces, la medida que la primera medida que sale del Gobierno, pudo meter la pata la ministra, yo no tengo ni los datos ni cómo fue, pero la primera medida nace de una evidencia, porque el 60% de los autónomos sobrecotizaron en el 2025 y se subieron ellos mismos la cuota. Que recordemos que pueden cambiarla hasta 6 veces en el año. Libertad, sí. Ellos mismos. Y se la subieron. Libertad. Y prefirieron, pues eso es una evidencia, por eso. La libertad, van al mínimo. Claro, es que antes... Tenemos la experiencia Bueno, histórica. ¿dónde está el problema? La experiencia histórica. Pues no es justo, además tenemos Rosa. que pagar Perdona, impuestos. perdona. Que Cuando además tenemos no que pagar impuestos. regularizas... Y ellos van al Ahí mínimo, está mínimo. Rosa. Ese es el objeto de la Como subida. es mi El tiempo... pago de los impuestos ha de ser Poder progresista. pagar las pensiones porque no hay No pasa dinero. nada. No pasa nada. Termina, Esther. No pasa nada, si además es que no pasa nada. Es que decía que, hombre, no es justo, lo he empezado diciendo al principio, no es justo que si ganas X y el que gana más, luego, con esa libertad, ¿qué hacían los que ganaban más? ¿Me voy a lo mínimo? ¿Me voy a la base mínima? No, pues es que no. Es que el autónomo no para de trabajar. No, pero es que... De día, de noche y hasta duerme Por trabajando. supuesto, lo he dicho también, Julián lo he Gómez. reconocido. No he terminado, Julián, si es que me han interrumpido. Lo he reconocido. Es que lo he es muy reconocido, interesante pero, bueno, lo que si es dices. que si no me deja Rosa, Si es lo que he es reconocido en el interesante principio, lo que dices. que cuesta mucho no saber si se va a llegar a final de mes, que unos meses son buenos, que otros meses son malos. Pero que lo que hay que hacer en este país es avanzar y proteger a los autónomos, y se han dado las bases con esta ley y con los gobiernos regionales esta que ley apoyan avanzamos. a los autónomos. Por supuesto,
Y digo, y repito, que la primera medida nace de la evidencia porque Vamos, hubo un Esther. 60% que sobrecotizó y en vez de pagar 200 decidió pagar 300. Por Julián lo tanto, Gómez. muy mal no les tiene que ir tampoco. Bueno, vamos a ver. Yo puedo estar equivocado, pero creo que ni Eloy ni Escolástico han sido autónomos, ¿verdad? No. Yo sí he sido autónomo y he sido salariado. Y hay mucha diferencia entre las dos cosas. Y hablo desde el conocimiento de haberlo sido. Si tú haces una factura y se la mandas a una empresa y esa empresa no te paga, a ti te da igual. En ese trimestre tú vas a pagar el IVA que va en esa factura. Sí. Si tú al cabo de un año juntas, como a mí me ha ocurrido, 80.000 euros en facturas impagadas, tienes un 21% de todos esos IVAs que los tienes que pagar. Y aquellos autónomos Y resulta... que no piden factura, que hacen las cosas sin factura. Bueno, venga. Es que, claro, Esa ya es otra historia. Estamos demonizando... Ahora si quieres... Es que estamos demonizando. Pero, hombre, para eso está la inspección, está en un caso real. Eso, para eso lo Eso dices. forma parte de esta historia también, ¿eh, Félix? Son casos reales. Vamos, ahora lo explicaré también eso. Entonces, ¿qué Tenemos ocurre? poco tiempo, ¿eh? Que lo único que puedes hacer es anular esas facturas, pero si anulas esas facturas pierdes la evidencia de que esa empresa te debe ese dinero. Entonces vas tragando con esa deuda, hasta que llega un momento en que ya no puedes pagar. Hasta que llega un momento, yo nunca lo he hecho, pero entiendo que en un momento determinado lo tenga que hacer y es facturar en B porque no puedo pagar el IVA. Sí, pero oye, que nos explique Félix, que a lo mejor sabe más que nosotros. Perdona, y cuando perdona. das al cliente fallido porque Yo llegué- ya has tenido que dar fallido, tienes tanto IVA como el resto de la factura, puedes compensarlo. ¿Cómo que compensar? Claro, Tú el IVA que has pagado no lo cuando lo das compensas. fallido, ¿qué sucede, Félix? Tienes que demostrar fehacientemente Claro, que incluso haber ido al que de los juzgado a 6 meses- demandar. Claro, pero es que eso, Claro, sí, pero es que eso siempre no se claro. puede hacer, porque técnicamente no se puede hacer, porque te cuesta más el abogado, el procurador y tal, mucho más. ya, Entonces, claro, claro, te encuentras algo, ¿cómo te encuentras? No, pero es contigo que le deben 80.000 euros, me vas a decir que no va a ir al juzgado a demandar. No, porque Y a son pesar de distintas tener pruebas, facturas. hombre, por favor. No, hombre, Si que juntas son- 20, no 30 hagamos facturas, demagogia. no Hombre, puedes ir es al que son juzgado. 100 facturas, No, lo que sea. claro, es que igual son 1.000 facturas para 80.000 euros. Claro. No, hombre, es que si tienes 1.000 facturas que no te pagan, tienes un problema serio. Pero lo hay, tienes lo un hay. problema Mira, como el empresa. problema- Pero lo como hay. empresa. Escolástico, ¿me dejas que hable, por Porque favor? tienes clientes que hay que Escolástico. cambiar el modelo. Termina Escolástico, Julián, ¿me dejas que hable, Eloy, por favor? 2 segundos Escolástico y termina Félix. Y nos vamos. Escolástico. Venga. Y claro, cuando tienes todas esas facturas así, pues llega un momento en que te llega el COVID y tienes que cerrar con pérdidas, como yo tuve que hacer. Tienes que coger, cerrar con pérdidas cuando pasó el COVID, justo al año siguiente de terminar el COVID. Y resulta de que a mí no me amparó nadie, ¿eh? Yo tuve que despedir a los trabajadores con pérdidas y pagarles, porque era su dinero, con toda justicia. ¿Porque eras autónomo? Claro, mi empresa era... Sí, Ah, era por Entonces, eso. bueno, todavía no he acabado. Me costó más de 60.000 euros cerrar la empresa. Menos mal que yo trabajaba en otra empresa y que tenía mi dinero y con ese dinero le pude hacer frente. Ponte en los huesos de cualquier otra persona. Por eso, déjame porque no me han dejado prácticamente hablar y tengo otra cosa para contestarle al señor Eloy. Por eso el número de autónomos va bajando considerablemente con relación al número de asalariados. Es mejor, déjame que acabe, por favor, es mejor ser asalariado, evidentemente, que ser autónomo. Y te voy a decir, la proporción de trabajadores autónomos sobre el total de la fuerza laboral española registra en 2025 mínimos históricos. Desde 2012, primeros datos disponibles de Termina, afiliados Julián. al reto, el peso de los trabajadores por cuenta propia se ha reducido en 2,38 puntos porcentuales. El número de trabajadores. Es cierto que los autónomos, contestando a Eloy, y acabo, es cierto que los autónomos en el último mes de la estadística, en términos absolutos, arrojan cifras positivas, con 3,41 millones de afiliados en el mes de septiembre. Ahora bien, estos trabajadores se benefician mucho menos del boom que el mercado laboral muestra en los últimos Eloy, años. pareja, un minuto. Venga. Así, estos últimos suman 21,6 millones y la proporción de autónomos sobre el total sigue disminuyendo. Es más, los últimos datos de la EPA del tercer trimestre de este año Me parece que cerró voy a con una dimitir, pérdida señoras y de señores. 10.500 autónomos. Me voy a dejar de trabajar de autónomo. A ver, me doy pareja. A ver, mientras que Gómez hablaba, el número de autónomos ya roza los 3,5 millones de personas.
Y como bien decía Escolástico, son 10 millones de votos. Esos son los asalariados que se pasan autónomos. 10 millones de votos. Son los asalariados o que se pasan autónomos. Ahí está el tema. El Real Decreto de 2022 lo aprobó el 75% de la Cámara, del Congreso de los Diputados, donde está la representación de todos los ciudadanos Gobernaba españoles. Pedro Sánchez, ¿no? Da igual quien gobernara, votó a favor Antes has el dicho Partido que no. Popular y solo votó a favor en contra Vox y A Uno. ver, Escolástico, Entonces, un minuto. Venga, un minuto. Pues Feli, afortunadamente, nos vamos. afortunadamente que gobernaba Pedro Sánchez cuando sale, porque entonces estableció un sistema progresista, que es el que hay actualmente. El sistema progresista permite al que va a ganar muy poco en el año, y se planifica y dice que va a ganar poco, y si gana más porque le salen bien las cosas, tiene 6 posibilidades al año de poder reformarlas, al que va a ganar muy poco, paga muy poco, ¿eh? Y al que gana mucho, paga mucho. Y no paga nunca más de lo que gana, paga con un máximo de 6.000 euros, como pasa en el caso del trabajador por cuenta ajena, que gana mucho más que la base reguladora y su empresa solo paga por la base reguladora. Félix Calle. Pero además, y ya termino con esto, pero además, aquel autónomo que gana, déjame, Félix, o sea, déjame, Julián, pero aquel autónomo que gana muy poco, que solo gana 800.000 euros al mes, está sujeto también, o menos, tiene protección social fuera del sistema. Social. Sí, sus hijos tienen becas. ¿Qué? Sí, sí, sus hijos pueden ¿Y tener eso qué becas tiene que ver? exactamente igual, como cualquier otro españolito. Pero bueno, ¿eso qué tiene Sus que ver? hijos tienen, si gana menos Y de lo que es el patinete, salario mínimo, últimamente no, tienen tienen hasta una patinete. protección social como tienen los trabajadores por cuenta ajena. Escolástico, hasta aquí. La misma protección. Félix Calle termina. A ver, por favor. A ver si puede Termina ser. Félix Calle. En contra de lo que dice Eloy, esas cantidades que ha dado, no hay proporción entre el número de personas, empleados por cuenta ajena con respecto al autónomo. Ha subido, pero no esa proporción. ¿Y por qué no hay más emprendedores autónomos? Porque, hombre, no lo verán fácil. Si esto es un chollo, pues hay mucha gente que se puede ser autónomo, y más la gente joven con las bonificaciones que tiene. Yo en Portiano conozco mucha gente jóvenes que está sin hacer nada, que tienen una profesión que la pueden ejercer, pero no se atreven a ser autónomos. ¿Vale? Los conozco personalmente. Y ahora, otra cuestión. Alguien ha dicho que se paga la misma cuota que el autónomo, igual que el trabajador. Perdona. Si hay un autónomo que gana 1.200 euros y tiene un empleado, 2, 3, lo que sea, pero gana 1.200 euros porque no tiene para ganar más, está pagando su cuota autónoma de 300 y pico euros más la parte proporcional a cargo de la empresa, del trabajador. O sea que estamos... Perdón un momento. Es un emprendedor. Perdona, pero no digas que está pagando lo mismo que un trabajador. Y ya, por último, es una cuestión... Mira, fíjate que el concepto... Perdón un momento. Fíjate, sí, pero gana lo mínimo. Fíjate, 400.000 autónomos pierden dinero. Escúchame, fíjate el concepto que hay de autónomo. Esto hace unos años, hace algunos años. ¿Sabes lo que me dijo a mí un inspector de Hacienda? Que eran unos privilegiados porque ganaban mucho dinero. Digo, coño, deja el cargo de inspector de Hacienda y vete a la calle. Claro. Bueno, porque pues, cada vez que metes la llave te cuesta 100 euros. Y búscate la vida. Ah, no, eso hasta no. aquí. Ah. Señoras y señores, qué fácil es opinar cuando uno no ha sufrido las consecuencias. Por eso, si tan fácil es, si realmente se gana tanto dinero siendo autónomo, ¿por qué todos ustedes no son autónomos? Vale. Bueno, pues llega el momento más esperado, y es cuando llega la etapa de Casa Pepe, de Carrión de Calatrava. Hoy los tertulianos tienen para probar lingote de cochinillo sobre mermelada de pimientos y parmentiel de patata con crujiente de puerro. Algo exquisito, todo ello regado con un vino Gaula 0.2 tinto. Gracias, pruébenlo y después seguimos. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Que estamos de... Que nada, que Escolástico González nos ha dado cuenta que estamos ya de nuevo y claro, sigue el fragor de la batalla y el fragor de los comentarios. Hasta doña Rosa Porras se ha tenido que ir y tiene que entrar ahora al set donde realizamos esta tertulia ciudadana, que recuerdo se realiza en directo riguroso desde los estudios de Segmentos Televisión para Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales.
Bueno, pues tenemos un segundo tema. Voy a empezar por el señor Tabas. Sarkozy entra en prisión. El que fuera todopoderoso presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha entrado en prisión por financiación ilegal de su campaña. En la calle la gente dice, el que la hace, la paga. Pero qué lejos estamos, señoras y señores de Europa, ¿verdad? ¿Qué nos da con este ejemplo Europa, o es un ejemplo el que nos da Europa con esta actitud en Francia, como país democrático, que estamos a ese nivel? No lo sabemos, ¿no? Porque en España, sin duda alguna, todos están de acuerdo en que somos absolutamente diferentes. ¿Verdad, don Manuel Tabas? España es diferente, pero en todo. Vamos a ver. 2 minutos, ¿eh? En España, salvo que este gobierno cambie la ley y la justicia, y Bolaño está en ello, sí es posible que un expresidente entre en prisión si es condenado por un delito grave. Después, naturalmente, puede hacerse un Biden, es decir, aplicarse una autoamnistía para él mismo. Pero sí puede entrar en prisión. Esto no es solamente de España, ocurre en otros países. Aquí, de momento, no hemos tenido este caso. Todavía ningún expresidente ha entrado en prisión, aunque algunos dicen que están en capilla, pero esa es otra cuestión. Esto se llama principio de igualdad ante la ley y está recogido en la Constitución española. Entonces, como ya te dije en la tertulia pasado, del rey abajo, ninguno. Lo mismo que ha entrado en prisión un yerno del rey y ha sido juzgado una hija del rey, naturalmente, el que la haga, la pague. Me da lo mismo que sea la mujer de un presidente como la pareja de una presidenta. Quien la haga, que la pague. Aquí yo lo que más me centraría es que qué estará pasando por la cabeza de Pedro Sánchez cuando haya visto a Sarkozy entrando en prisión. Todo, como tú bien has dicho, todo un presidente, un grandísimo presidente de un grandísimo país que junto con Alemania son de los principales de la Unión Europea y que junto con Inglaterra son los principales en la OTAN. Pero cuidado, que Sarkozy no ha entrado como expresidente en prisión, según sus propias palabras. No. Ha entrado un hombre inocente. Por eso yo me pregunto qué está pasando por la cabeza de Pedro Sánchez cuando él también tiene a su mujer y a su hermano en capilla y para él tanto una como otro son inocentes. Por lo tanto, también pueden entrar en prisión. Por lo demás, ¿qué vamos a decir? Estamos en un Estado de Derecho y que hace bien que se empiece a tomar ejemplo por arriba, de arriba hacia abajo. Escolástico González. Bueno, no solo estamos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de libertad de opinión y de expresión, porque si no, lo que ha dicho Manolo estaría lejos, ¿no? Porque ni tiene nada que ver con la tertulia, ni tiene nada que ver con lo que le ha sucedido a Sarkozy, y desde luego me ha dejado atónito, ¿no? Es decir, ha salido por los cerros de Úbeda, que se suele decir aquí, ¿no? Es decir, menos mal, que hay libertad de opinión y libertad de expresión en esta mesa, en esta mesa, ¿no? Menos mal. Mira, yo, el que España no haya entrado ningún presidente es porque no se han dado las circunstancias todavía, porque los vicepresidentes sí los tenemos en prisión. O sea, vicepresidentes y ministros de Economía sí que han estado en prisión. Luego el sistema de derecho funciona en este país, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Y creo que seguirá funcionando en el futuro. Otra cosa es que los presuntos, como tú dices, tengan ganas de que acaben en la cárcel. Pero si yo sé que hay media España que quiere que Pedro Sánchez esté en la cárcel. Lo mismo que hay media España que quiere que esté su hermano o su mujer, para echarle a él, no porque vaya a la cárcel, sino para que se pongan los de vos o los otros. Pero son dos cosas distintas a lo que nos pregunta Julián. Yo creo que en España el sistema de derecho funciona. Y prueba de ello es que aquí, si no ha funcionado, no es por las leyes, sino por la aplicación de las leyes por parte de los jueces. Porque si el sistema de derecho que tenemos hubiera sido aplicado correctamente, el que tenía que haber estado en la cárcel por financiación ilegal hubieran sido los dos presidentes anteriores, tanto Felipe González posiblemente con los casos de corrupción que tuvo de financiación ilegal del PSOE y después Mariano Rajoy con la financiación ilegal del propio PP, totalmente probada y demostrada judicialmente. Y además
hecha en el propio Parlamento. Pero al margen de eso, que es la aplicación de la ley por parte de los jueces, el sistema de derecho está aquí presente y no solo vicepresidente, ¿Es garantista sino nuestro sistema judicial? Sí, es garantista, Pues ya totalmente. Ya está. Y hay ministros en la cárcel y personas en la cárcel. Soto Real está lleno de personas que han cometido actos de deslealtad al Estado. Ay, mi querido amigo. Doña Rosa Porras. Mi querido amigo me lo ha puesto en bandeja. ¿Qué voy a hacerle yo? Es verdad que en Europa ya ha habido varios presidentes imputados que todos han sido absueltos y 2 en Francia. Chirac. Aquí no hay ningún imputado todavía, ningún presidente imputado. Después, He dicho en Europa. Es que ¿por dónde vas? Es que vas a acabar en Pedro Sánchez exactamente igual que Tú has Manuel. sido por Felipe González. Bueno, pero déjalo que termine, por favor. Tú has sido por Felipe González. pido perdón. Chirac pide perdón, que lo merezco. Chirac y Sarkozy. Cierto es que Sarkozy no hay sentencia firme. Ha entrado por una financiación ilegal de sus compañeros, socios, quien sea, ayudantes que se pusieron en contacto con Gaddafi para su última campaña. Y él lo permitió de manera, digamos, laxa. Como no hay sentencia firme, ha apelado. Y en la apelación en Francia va a estar en prisión mientras haya apelación. En España no. Si queréis, os nombro a Griñán y al otro compañero, a Griñán y a los demás que todavía no han entrado. Y yo me alegro mucho que haya... Médicas. ¿Perdón? Después, Escolástico, por favor. Perdón. Que distraes a Rosa con facilidad. Yo me distraigo con mucha facilidad porque soy todo cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que a mí me gusta mucho que Sarkozy, inocente o no, haya sido imputado y sin sentencia firme está en la cárcel. A mí me gustaría mucho que esto continuara y me gustaría saber y entender si en un futuro un Estado democrático pasa a un Estado autocrático, con todo el poder en uno mismo, en beneficio de uno mismo, puede ser suficiente motivo para estar sentado en el banquillo. Porque mi querido amigo Esco, que me mira con cara de sorpresa, sabe que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros que lo lleve todos los procedimientos, que los lleve la Fiscalía y hasta la UCO dependa de la Fiscalía. ¿Quién es la Fiscalía? Sánchez. Es decir, ¿quién será imputado y quién no? La UCO ya no va a depender de los jueces. Y además cambia todo el sistema judicial en beneficio propio. Si eso es un delito, permíteme que termine, mi querido sí, va amigo. Terminando. Espero ver algún presidente más fuera de Sarkozy sentado en el banquillo, condenado o no, pero sentado Florentino en el banquillo. López. Sí, pon cara de susto. No tiene nada que ver, pero Felipe González, Adelante, que le has Florentino. nombrado tú, eso sí tenían que ver, ¿verdad? Lo Bueno. que digas tú vale. Mi capacidad de asombro en estas charlas ha superado todos los límites. Y lo que me queda. O sea, Sarkozy, Francia, París, la prisión de Santé, todo eso relacionado con Sánchez, la autocracia y el banquillo. ¿Has visto qué bien colocado? La verdad es que ya digo que mi capacidad de asombro... Vamos al tema que nos ocupa, ¿no? No es el primer presidente francés que entra en la cárcel. El primer presidente francés que entró en la cárcel fue el general Pétain por colaborar con los nazis. Y, lógicamente, pues todo el mundo dice que es inocente, mientras no se demuestre lo contrario y tenga capacidad de apelar. A mí lo que me ha llamado la atención del asunto son los libros que se ha llevado a la prisión. Se lleva la vida de Jesús para llevar la cruz con resignación cristiana, porque el cristianismo lo que hace es minar la rebeldía de la persona humana y acercarlo a la resignación. Todo es por Cristo, todo es por Dios. Entonces él
como en estos momentos tiene que llevar una cruz, la vida de Jesús le va a ayudar a llevar la cruz con resignación. Y el segundo libro que se ha llevado es El Conde de Montecristo. Porque no conocía el mío. El Conde de Montecristo, que es un libro muy famoso y además está muy bien escrito, relata la historia de una persona que entra en prisión, bueno, no una persona, no, el conde que entra en prisión de una manera... Junqueras en la cárcel también se llevó la Biblia y el libro de Cristo. Una manera injusta. De una manera injusta, entra en la cárcel, él cree que de una manera injusta, y se escapa para vengarse de aquellos que los acusan. Conocemos la hora. Entonces, Francia es un país que admiro. La ley en el caso de Sarkozy se ha cumplido, y no lo admiro porque aplique solamente la ley. Lo admiro porque en cada ciudad francesa importante hay un monumento con los nombres de los ciudadanos franceses que dejaron su vida luchando contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso los admiro. Julián Gómez. Y no hay ninguna ganas de recordar el pasado. Julián, es que me lo pone para que hable. Julián Gómez. Que me calle. A ver, Aquí Florentino, en nuestras calles comparto no tenemos... tu sentimiento de asombro ante el debate, porque me llama mucho la atención, sobre todo cuando veo las varas de medir. Sí. Cuando alguien critica a alguien porque habla de Pedro Sánchez y luego mete en la baraja a Aznar y a Felipe González. Yo ya ahí o a Rajoy, me da igual. No, Felipe González, has mencionado a Felipe González. Sí, y a Rajoy. Y a Rajoy, eso. Ahí ya digo, ¿cómo vamos, O sea que estabas hecho muy mal por mencionar a Pedro Sánchez y ahora yo te voy a criticar eso, te voy a decir que está muy mal y ahora voy a meter a los míos. Muy bien. Eso entra en el tema. Muy bien. Aparte Ahora de eso, Rosa ha hablado del cambio de la ley judicial que se está fraguando. Qué curioso que se hagan esos cambios ahora, justamente, que la UCO está inmersa en un montón de investigaciones, que se hagan eso... Que estamos hablando de Sarkozy. Ya, pero ya he hablado de la ley judicial. Qué curioso que se hagan esos cambios. Estáis mezclando todo, pero todos, Estáis mezclando que se lo todos. lleven a los fiscales cuando todos sabemos de quién dependen los fiscales. Ya nos lo dejó muy claro el presidente del gobierno con sus propias palabras. Pero al margen de eso, y ya, yo voy a ocupar mis 2 minutos. No voy a hablar más. No, perdona. Queda uno. Me queda uno. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo este tema es ver cómo en Francia este señor va a ir a la cárcel y en España tenemos el terrible problema de la celeridad y la eficacia en la respuesta judicial y política ante cualquier caso. Muy bien, 7 años, Julián. Ya no estoy contraponiendo España con Francia. Estoy diciendo lo que pasa en España en estos momentos. La celeridad que hay para cualquier caso en Francia ha llegado. De todas formas, esa fue porque también impugnó lo que había y entonces presentó una alegación y la cosa se ha retrasado. Pero es que en España estamos igual. Esther Mora. Por respeto a los que nos están viendo en sus casas, vamos a centrarnos en el tema que es. Sarkozy. ¿Qué ha ocurrido con Sarkozy? Empiezo. Decía Julián cuando nos daba este tema que si da ejemplo Francia al resto de Europa o a España. A mí me gustaría que ningún país de la Unión Europea tuviera que dar ejemplo a ningún otro, porque eso significaría que los gobernantes son buenas personas. Y aquí, en este caso, Sarkozy, que llegó con un aura monárquica, ¿verdad?, y con unos principios y unos valores para reformar la democracia francesa, pues ha resultado ser un fiasco para los franceses, porque no solo tiene esta condena, tiene 3. No está condenado. Tiene 3 condenas, esta es la que lo ha llevado a la cárcel, pero tiene 3 condenas. Tiene 3 condenas y lo ha llevado a la cárcel. Un juicio que se ha resuelto en 3 meses, pero que han sido 10 años la instrucción de este caso. O sea, que también es lenta la justicia, porque lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia. Pero, volviendo al tema, llega en un momento en Francia, que además está constitucionalizado, libertad, igualdad y fraternidad. Lo dice la Constitución francesa, pues igualdad ante todos. Y
Llega en un momento, yo creo que muy duro para Francia, porque Macron no se termina de situar, un gobierno inestable cada 3 meses, y este fin de semana el robo, además, de las joyas del Louvre. Entonces, Pues no nos estamos centrando. yo creo que Francia sí que está viviendo unos momentos duros, y sobre todo con la entrada de Macron en prisión, porque ver a un expresidente, Sarkozy, no, si saldrá aquí ahora otro no, o Pedro Sánchez, es algo muy duro para la sociedad francesa. ¿Y diferencias con España? Pues aquí yo creo que se hubiera esperado al recurso. Yo creo que se hubiera esperado. Es una anomalía. Yo creo que ha sido a una anomalía, y puede ser que salga incluso antes de Navidad. Félix, calle. Bueno, pues no me extraña. Se me olvida decir una cosa, ahora me das paso. Quería decir que no me extraña que este hombre esté en la cárcel, que va a ser en diciembre, tampoco me está mucho tiempo, porque yo siempre he considerado, y lo sigo considerando, que Francia posiblemente sea la mejor democracia del mundo. Estaré equivocado o no, pero es lo que siempre he pensado. Pero esto no deja de tener un grado muy alto de hipocresía, porque en el año 2011, bajo el mandato de Sarkozy, fue el que lideró la intervención militar contra Gaddafi. Sí. Gaddafi, que había financiado a muchos países europeos. ¡Qué desgracia! Pero bueno, pero el tipo se paseaba tranquilamente por todos sitios. Por Sevilla, en el año 2007 se paseó por Sevilla, por Málaga, con un séquito de 300 personas allí. Era recibido con todos los honores. En el año 70, sí, el poder, ¿sabes cuál era? Que financiaba. Claro, esa es la auténtica desgracia. Los años 70 y 80 era muy amiguito de Rojas Marcos en Andalucía, por ejemplo. Pero que es que no era el único que financiaba. Bongo, que es un dictador que se tiró 60 años en Gabón, para que veáis qué hipocresía hay en todo esto, financió a la derecha y financió a la izquierda en Francia. Fíjate lo que llegó a decir públicamente, creo que en France 2, creo, Dice, el tipo dice, refiriéndose a lo contento que estaba Le Pen, dice, con el dinero de un negro. No importa, da igual, le financiaba y hemos terminado. 2 sátrapas, Gaddafi y que mientras financiaban, pues no había ningún problema. ¿Qué problema iba a haber? Han financiado muchos países europeos. Sarkozy piensa que es un complot, tampoco me extraña, pero en parte se lo tiene merecido, porque la biografía de él contempla muchas traiciones, entre ellas a su mentor principal y a Chirac. Creo que fue en el año 1995. Y en política tarda lo que tarde, pero al final eso se paga. Quiere decir que puede haber 2 circunstancias. Una, que efectivamente financiaba a Gaddafi, que no me extraña nada, y otra, que aprovechaba que pasaba por aquí el tren y han dicho, pues lo vamos a meter también en la cárcel por haber sido tan traidor durante toda su vida, que ha sido un político traidor. Yo le doy pareja. Después de oír a mis compañeros de tertulia y estaba pensando, digo, no sé si los espectadores sabrán de qué estamos hablando, probablemente no. Sí, de Sarkozy, yo creo que habla de Sarkozy, ¿no? El título lo he dicho al principio, Sarkozy entra en prisión. Más variopintas en las que he participado. Y yo creo que también me voy a salir por los cerros de Úbeda. Como es normal. Sí, hablábamos antes de la tertulia de que si robas una gallina vas a la cárcel, pero si haces una barrabasada en la administración pública pasan 10 años y no pasa nada. Y me voy a agarrar a ese argumento. Hablábamos antes. No, estabas tú, no siempre estás tú, Julián. Yo estaba aquí. ¿Vale? Entonces, ¿España tiene que envidiar algo a otro país europeo? No. En cuanto a leyes, absolutamente no tiene nada que envidiar. Nuestro Código Penal, título 19, especifica claramente cuáles son los delitos que pueden cometer las autoridades y funcionarios públicos, tanto propios como impropios, contra la Administración, ¿vale? Y hablamos de cohecho, malversación, fraude y todas esas cosas, ¿vale? ¿Ha habido personas de la Administración de España que han ido a la cárcel por esas razones? Pues sí, sabemos los nombres. El más famoso fue Luis Roldán, 15 años, también un tal José Barrio Nuevo, un tal Vera, los del Partido Popular varios, Rodrigo Rato, etcétera. Claro que sí. Otro más reciente, España tiene un sistema judicial muy bueno en cuanto a la teoría de las leyes. Y Cerdanis. Ahora viene el tema de la aplicación de las leyes. Y en la aplicación de las leyes
están todo el sistema, toda la judicatura y el sistema judicial. Y no olvidemos que estamos hablando del sistema judicial, estamos hablando de la política en el sistema judicial. Y estamos hablando de que todos estos juicios tienen un componente político importante. ¿Vale? Incluso en Francia. Sarkozy está en la cárcel, sí, pero ¿sabéis cuántos policías están al lado de Sarkozy para protegerlos? 2 policías, 24 horas. Tengo escasamente un minuto para los que voy a leer, que estaba Rosa, Escolástico, Florentino y Julián. Tabas, un minuto. Que me voy rápidamente por el Cerro Santa Ana, que me pilla más cerca, en vez de irme por los cerros de Úbeda, que ya los pateé cuando estaba en la academia. Aquí es que me parece curioso que se diga que si nosotros hablamos o dejamos de hablar de determinada persona, sea presidente o no, cuando aquí, en un tema que no tenía nada que ver, se ha sacado el primer premio de la lotería, Ayuso, el segundo premio de la lotería, Franco, el tercer premio de la lotería, Vox, y el premio de consolación, Amazon. Rosa. O sea, es increíble el cuajo que se tiene Rosa. en esta tertulia. Que no tenemos tiempo, Rosa. Quería decir solo una cosa, que yo tuve la fortuna, lo digo fortuna, de conocer en persona a Sarkozy, que antes se me había olvidado, no tomándome un café así, pero entre 5 o 6 personas, y me fascinó. Me fascinó, desde entonces me gusta más la política, y tuve mi casa alquilada, y me contó mucho al Delfín de Le Pen, Jean-Claude Martínez, pero decía nuestra querida amiga Esther que llegó Sarkozy rodeado de loor de multitudes y ha sido un chasco. Hay otros que vienen rodeados de transparencia, libertad y etc. Y no es un chasco, es un futuro imputado. Escolástico. Voy a ser muy breve. Mira, Julián Gómez, he dicho lo de Felipe González y lo de Rajoy por una razón muy sencilla, y lo mantengo, porque la pregunta de la tertulia es: presidente francés Nicolas Sarkozy ha entrado en prisión por financiación ilegal de su campaña, y las 2 únicas financiaciones ilegales de campañas que ha habido en este país juzgadas fueron las del caso Filesa con el PSOE y las del caso en Rajoy con la Gürtel y demás. Entonces, me he referido, Filesa, Malesa, todo lo que había en aquel momento, me he referido a los presidentes que participaron y que doparon sus campañas con dinero que no era correcto, que no era legal. Y me he referido a esos 2 presidentes, y lo he hecho conscientemente de lo que decía. En cuanto a lo que decía Rosa, de que la instrucción esté en el juzgado o en la fiscalía, es algo que en Europa está, en cada país está de una forma distinta. Entonces, de que aquí pueda pasar la instrucción en un momento determinado a la fiscalía no nos tiene que asombrar. Ahora mismo está en los juzgados. Se puede cambiar. En el momento de Begoña Gómez y del hermano. A ver, que no tenemos tiempo, por favor. Decidir en el Parlamento. No confundas a la gente. Termina, Escolástico. Termino. Pero de todas maneras hay una cosa que está muy clara. Es que ¿cómo llegáis a la conclusión de que Pedro Sánchez tiene que estar en la cárcel si no está ni imputado? Yo no he dicho eso. Florentino López. Y luego, lo único que hay en este momento juzgándose, que hay más de 100 personas sentadas en el banquillo, son de la Gürtel, y que están todas diciendo que financiaron ilegalmente al PP, y lo reconocen ahora que ha prescrito, todas diciéndolo, y están en el banquillo. Por favor, Florentino López, Rosa. ¿Le va a cenar al PP? Sigo con Sarkozy. Los presos. A ver, sí, es un minuto. Sí. Los presos le han dado la bienvenida con un aplauso increíble cuando entraba, y también han denunciado ante la dirección de la cárcel esos privilegios de los que hablaba él hoy. Y ahora, y la última idea, ahora no se financian campañas, ahora se chantajea a todo un pueblo. Trump ha dicho: si gana Milei, tenéis 20.000 millones de dólares. 40.000. No, 20.000, has dicho. 20.000 millones de dólares para las arcas. A ver, por favor,
Termina. No, quería decir... Que no tenemos tiempo, por favor. Quería decir que ahora no se financian ilegalmente campañas, pero se chantajea todo un poco. Julián Gómez, termina. Bueno, yo termino diciendo, aquí estamos hablando de no sé qué, Un minuto. de unos, de otros, y nos olvidamos de que Cerdán está en la cárcel, de que Ábalos está esquivándola, Pero eso no es el tema. y ojo, Eso significa que la ley funciona. me dejáis que acabe, por ¿no? favor, un Y la minuto. justicia Ojo, funciona. ojo, ¿cuántos primeros ministros en Europa, incluido el de Portugal, han dimitido por mucho eso. menos? ¿Cuántos? ¿Por qué en España no dimite nadie? Bueno, sí, han dimitido 3 últimamente, pero son de los de la cáscara amarga, como diréis vosotros. Sí. Carlos Mazón, esta No. Han dimitido 3 del Partido Popular. Y Bonilla mañana. Han dimitido Bueno, hasta 3 aquí, del Partido. hasta aquí. ¿Ha dimitido la ministra de Igualdad? Señores, por ¿No ha favor. habido muerte? No, pero había mujeres asustadas. A ver, por favor, cierra los micrófonos a todos, menos el mío, por favor, porque no me hacen caso. Así que, señoras y señores, hasta aquí ya ven ustedes que la pasión va encendiéndose y cuando la pasión se enciende, peligro. En fin, don Manuel Taba, muchísimas gracias. Seguiré hablando de Pedro Sánchez. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Yo con mi amigo también. Don Julián Gómez, muchas gracias. Cuando diga el innombrable, ya sabréis a quién me refiero. Don Félix Calle, muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Deseando con suma pasión que sean las próximas elecciones nacionales en España. Doña Esther Mora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pedro es un nombre muy bonito, ¿eh? O sea, no sé Peter, qué- en inglés. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias, Julián. Don Escolástico González, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por soportarnos, aguantarnos, pero ya saben, estamos aquí todos los martes y prometemos volver el próximo martes. Que sean felices y lo pasen bien. Hasta entonces.